La macroeconomía impacta directamente en las inversiones y es que no todas las noticias importan, pero hay unas que cambian radicalmente el tablero. La macroeconomía no te hace predecir el futuro, pero sí te hace entender el sistema en el que estás invirtiendo, incluso en el que estás viviendo, y así evitar reaccionar a cualquier noticia. Hola, soy Gerardo Álvarez y hoy quiero hablarte de la importancia de la macroeconomía en las inversiones. Y antes de definir qué es la macroeconomía, creo que hay mucho ruido por el cual las personas suelen tomar decisiones. Las redes sociales, la televisión, el entorno nos llena constantemente de muchísima información, ¿no? Y más bien eso nos produce algo que se llama parálisis por análisis. Y es querer reaccionar a cualquier noticia, es querer entender cosas que no tenemos un contexto o un conocimiento, y ahí justamente es donde se producen no solo los problemas en cuanto a las inversiones, sino la toma de decisión en general. ¿Qué es realmente la macroeconomía? Y antes quiero detenerme porque pienso que hay como una idea colectiva en la que se piensa que las inversiones y la economía es algo aburrido o complicado de entender. Y no es así. Creo que todo viene de, bueno, sí se usan ciertos términos que quizás son difíciles de comprender en un principio, pero la macroeconomía es como el clima, ¿no? Es entender los ciclos económicos. Al final, la macroeconomía es entender cómo impactan las decisiones que toman los gobiernos en nuestro bolsillo, en nuestro día a día, en nuestras inversiones. Y aquí hago la analogía con el tiempo, ¿no? Posiblemente no conocemos toda la terminología que se usa para definir el tiempo, pero bueno, más o menos tenemos una visión de cuando está soleado, cuando está nublado, cuando va a llover, y en base a eso podemos tomar algunas decisiones, ¿no? Salir con paraguas, salir con una gorra, ponerse bloqueador. Básicamente, eso es la macroeconomía, tener una visión general de el día a día, sin mucha complicación ni tratar de entenderlo todo a la primera. El marco mental para entender la macroeconomía es verlo como un panorama general de nuestra situación actual. No se trata de predecir el futuro, como siempre digo, sino es entender hacia dónde fluye el capital dado las condiciones geopolíticas y económicas del entorno. Es, por ejemplo, saber que si hay inflación quiere decir que el poder adquisitivo es menor, que los bienes y servicios que consumimos son más caros. Cuando uno escucha la Reserva Federal subió los tipos de tasa de interés, ¿qué quiere decir eso? Que endeudarse cuesta más. ¿Por qué? Porque pongo un ejemplo, la Reserva Federal marca el tipo de interés al que los bancos van a dar los créditos. Entonces, si la tasa, la Reserva Federal subió la tasa de interés un punto, por decirlo así, cuando tú vayas a pedir un préstamo al banco, ese interés al que te van a ofrecer el dinero, pues tendrá un punto aún mayor. Por el contrario, si la Reserva Federal baja las tasas de interés, lo que busca, aunque hay otros factores, es incentivar la economía. ¿Qué quiere decir? Que el endeudamiento sea más barato. Entonces, por contrario, como expliqué ahorita, si la Reserva Federal baja las tasas de interés, los bancos también lo hacen. Entonces, cuando vayas a buscar un préstamo, a pedir un préstamo, va a tener una menor tasa de interés, y eso lo que hace es como que el endeudamiento sea más fácil
y genere que la economía crezca. Estas decisiones, bueno, se basan según, como digo, las políticas monetarias, en qué ciclo de la economía uno está, y es eso, la economía no es lineal, hay ciclos económicos que se llaman, bueno, cuando está en aumento o en disminución, cuando se habla de una expansión económica, es que la economía está creciendo, cuando se habla de recesión, es que, bueno, las personas dejaron de consumir, están un poco más precavidas con su dinero. Y bueno, básicamente esa es la macroeconomía, ese es el marco mental con el que hay que entender la macroeconomía, y es algo que se entiende poco a poco, tampoco tienes que desesperarte por entenderlo todo de golpe, pero bueno, sí tener esa chispa, ese entusiasmo en saber realmente cómo las decisiones que se toman a nivel mundial, a nivel de gobierno, de estado, incluso de comunidad, pueden afectar tu bolsillo y tus inversiones. Otro punto que quiero tratar, y casi para finalizar, es que conocer un solo dato económico no es suficiente para entender el rumbo que pueden tomar las inversiones o el mercado. Un ejemplo muy concreto fue durante la pandemia. Durante la pandemia, la gran mayoría de nosotros se tuvo que quedar en casa, muchos perdieron empleo, hubo reducción de sueldo, y eso generó un temor real en los gobiernos de que la economía se estancara, de que no creciera. Y la manera que buscaron de hacer crecer eso, o de que no pasara, fue inyectando dinero, inyectando liquidez a los hogares. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, a través de ayudas, de reducción fiscal. Por ejemplo, las personas que se quedaron sin empleo, el gobierno les pagó el sueldo, o las personas que no podían pagar el alquiler del piso donde vivía, el gobierno ayudó a esos propietarios de viviendas a tener ese dinero que no podían recibir de sus inquilinos. En fin, hubo muchas situaciones. Y eso lo que hizo fue que si hubiese cierta liquidez en los hogares, pero las personas no lo consumieron en ese momento. Cuando se levantaron las restricciones, esa necesidad de socializar llevó a la gente a las calles, a consumir, a verse en restaurantes, y eso incrementó muchísimo la demanda de productos, hizo que los precios subieran, y es un poco lo que estamos viviendo ahorita. Se empezó a disparar la inflación. Entonces la Reserva Federal empezó a subir las tasas de interés para que endeudarse fuera más caro, y tratar de frenar un poco esa expansión económica para que no se les fuera de las manos. Con esto lo que quiero decir es que el panorama macroeconómico es muy complejo de entender, pero no imposible, como les dije. Pero entonces conocer un solo dato, como puede ser el tipo de interés o la inflación, no es suficiente, porque detrás hay muchas causas y consecuencias que también hay que mirar. Entonces, la macroeconomía no es reaccionar a las noticias día a día, sino entender el panorama general de donde estamos situados actualmente, de cómo se comportan nuestros países y el entorno, para así poder tomar decisiones más acertadas. Si este contenido te parece interesante, suscríbete y mantente pendiente del canal, porque vienen más contenidos parecidos.